Ahora tenemos el gusto de recibir a nuestro siguiente invitado porque vamos a charlar con él acerca de que INAU realizó 887 inspecciones entre el 2 y el 16 de enero con varios resultados. Uno de ellos, 16 situaciones irregulares o ilegales por presencia de menores de edad en fiestas y locales nocturnos, que en algunos casos incluía venta de alcohol a esos niños o adolescentes y además otros casos que se fueron sumando. Por eso invitamos a Pablo Abdala, presidente de INAU. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, un gusto. Gracias por invitarme. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un estudio, cualquier dato que arroje la vulneración de derechos de los niños ya es una alerta roja, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué supone todo esto que es este resultado de estas inspecciones para ustedes? Yo creo que supone, antes que nada, Adriana, el cumplimiento de la ley. El Cuerpo Inspectivo de Espectáculos Públicos de INAU hace su trabajo y su trabajo es precisamente intervenir, fiscalizar, controlar y desde ese punto de vista, por lo tanto, detectar aquellas situaciones irregulares que tienen que ver con las circunstancias que tú decías. Es decir, con la presencia de menores, de niños o adolescentes en lugares donde esa presencia no está autorizada o eventualmente o adicionalmente la circunstancia de que se le proporcionen o se le suministren bebidas alcohólicas. Eso está expresamente regulado por el Código de la Niñez, son los artículos 186 y 187, implican una ilegalidad y por lo tanto el Estado a través del INAU y el INAU a través del Cuerpo de Inspectores de Espectáculos Públicos interviene cuando constata esas situaciones, labra lo que se llama un acta de constatación, allí se desencadena un procedimiento que termina en una sanción y eso hace que el sistema funcione. En este caso, para valorar bien este resultado, estamos hablando de la primera quincena, como tú decías, de 887 creo que fueron inspecciones, se constataron 16 irregularidades. No deja de ser una circunstancia marginal, esa es una buena noticia en todo caso. En todos los demás casos, no solo no se constataron irregularidades, sino que además se constató que la situación estaba en regla. Estamos hablando de pequeños o medianos empresarios, los que se encargan de llevar adelante un proyecto de un local gastronómico, de un local nocturno, pero que tenían su documentación en regla. Que en el caso de INAU son dos documentos. El permiso para funcionar, que legalmente lo tienen que gestionar, que tiene un costo además muy marginal, pero lo tiene. Y por otro lado la planilla, que es otro documento, que es el documento que habilita o que posibilita que los inspectores hagan su trabajo. Así que en ese sentido yo creo que por un lado está bueno que no se hayan constatado tantas situaciones fuera de la ley. Vamos a ver qué arroja la segunda quincena, que termina hoy además, así que en los próximos días ya podremos completar el mes. Y son cifras que están muy por encima del año 2020, por razones obvias, porque el verano pasado fue un verano particularmente quieto o bajo desde el punto de vista de la actividad. Y que en algún sentido también representan que allá donde se cometen ilegalidades, el Estado interviene. Pero en la segunda quincena, ¿vuelven a los mismos locales como para corroborar que se esté cumpliendo o son otros los locales? Eso es aleatorio, es decir, el cuerpo de inspectores es un cuerpo relativamente escaso, por eso queremos ampliarlo. Tú decías que vamos a incorporar 13 inspectores más, estamos saliendo en estos días con un llamado para incorporar 3 inspectores, particularmente en el interior del país. Hoy tenemos 22, pero son muy profesionales, saben dónde intervenir, planifican su actividad de acuerdo a las características de cada momento. En temporada estival, obviamente, tú verás que esas 887 inspecciones, más de 600 se realizaron entre Rocha y Maldonado, pero también Canelones, también Montevideo, también Colonia y también el resto del país. Estamos hablando de unos 9 departamentos, porque también está Río Negro por el Balneario Las Cañas o Tacuarembó por San Gregorio de Polanco. Es decir, hay un trabajo muy profesional y muy articulado con cuerpos inspectivos de otros organismos, particularmente de los gobiernos departamentales. Y estas 16, fueron en los balnearios de la costa y te agrego, ¿por qué se dan estas libertades, no? ¿Por qué hay más gente en verano? ¿Por qué pasan desapercibidos? ¿Qué se puede constatar? Bueno, seguramente hay un tema de escala, es decir, a mayor actividad y mayor cantidad de gente y de turistas, seguramente mayor el riesgo de que esto acontezca. Pero de todas formas hay un componente vinculado con la conducta de los empresarios. La enorme mayoría hacen las cosas bien, digámoslo y celebrémoslo. Los que la hacen mal, o los que las hacen mal, bueno, está claro que el Estado debe estar en una actitud de control y de fiscalización que es aleatorio y que en definitiva la probabilidad de que eso llegue a constatarse y de que una inspección conduzca
a determinar que efectivamente se produjo una irregularidad es alta, es importante. Porque además hay un tema de colaboración, repito. Los nuestros van donde planifican ir, pero al mismo tiempo van donde les dan aviso que vayan. Y eso es muy importante. No, tú, hablando de responsabilidades, es correcto, hay empresarios, como estas situaciones, que no cumplen con la ley y, bueno, y obviamente son responsables. Pero también hay padres responsables. Ah, sí, ¿Qué claro. trabajo se hace al respecto? Porque cuando uno va a un local donde no deberían de haber menores, donde no deberían de estar vendiéndoles alcohol, esos menores tienen padres. ¿Se detecta quiénes son esos menores? ¿Se trabaja con los padres? ¿Se avisa a los padres? ¿O solamente se focaliza en el empresario? No. Por supuesto que esto se inscribe en un contexto mucho más amplio, que obviamente nos conduce a todo lo que el Estado hace o deja de ser en términos de generar una cultura. Naturalmente hay que fomentar las buenas prácticas, hay que fomentar las buenas crianzas. Esa es una tarea que además no empieza en la adolescencia, que debe empezar en la más temprana primera infancia. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas que tienen que ver, hay uno que se llama Parentalidades Comprometidas, que tienen que ver con ir generando en el entorno familiar desde el inicio el sentido de la responsabilidad a la hora de los cuidados y a la hora de la crianza. Claro, pero cuando se hace la inspección y se detecta que hay menores, ¿se sabe quiénes son los menores y se toma contacto con la familia? Sí, por supuesto. Es más, cuando un inspector constata la presencia de un menor, no simplemente aplica la multa o labra el acta. Ahí está. Se encarga de que ese menor deje de estar en ese lugar y por supuesto no simplemente lo saca del local, no, lo conduce a donde lo tiene que conducir. En su caso, lo pone en contacto con sus padres, con sus referentes adultos, Pablo. es decir, lo devuelve a su propia casa, ¿no? ¿Y qué pasa con el caso de la chica de Salto, que era un local gastronómico, pero estaba prestando servicios sexuales en la planta alta? Ahí ya rebasa lo que estamos hablando, ¿no? Rebasa en parte porque todo este tema de las inspecciones de espectáculos públicos, por supuesto que se vincula con lo que ya decíamos, con los artículos que yo mencioné del código, con la presencia de menores no autorizadas, etcétera, pero se vincula en forma muy directa con todo el fenómeno muy complejo de la explotación sexual, comercial y no comercial, que no en todos los casos, pero que muchas veces se practica o se detecta precisamente en la noche o en determinados locales nocturnos que obviamente tienen condiciones que en todo caso ambientan que este tipo de prácticas puedan ocurrir. Por eso la presencia de los inspectores es muy importante. Ese caso en particular es un caso notorio, donde se constató la presencia de un adolescente que estaba siendo, en principio, o se presume, porque la justicia está actuando, explotada sexualmente, es presumible que así sea, y algo más que presumible. Ya ha habido formalizaciones, no por explotación sexual, pero sí por la presencia de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Por la presencia de droga y de marihuana y de cocaína, por lo que nos informó la Jefatura de Policía. E INAU tiene ese expediente para tomar una decisión, que seguramente la estemos tomando esta misma semana, en la sesión del próximo miércoles, y que puede eventualmente, no quiero adelantarme, llegar a la clausura, porque estaríamos frente a una situación verdaderamente grave, ¿verdad? En cuanto a la escala de irregularidades y de la gravedad de las conductas. Si todo esto se confirma y lo está analizando la jurídica, bueno, evidentemente estamos frente a una situación extrema. Obviamente que el rol de los inspectores es fundamental, ¿no? Porque son los que tienen que ir al lugar, chequear que realmente la denuncia, tú decías que es algo aleatorio, bueno, después acompañar a aquel menor a su casa para devolverlo por estar en un lugar que no debía estar. ¿Hay inspectores suficientes, por más que esto sea aleatorio? ¿Se puede cubrir bien todo el país o hay falta de personal? Yo creo que estamos necesitando reforzar la plantilla sin duda. Por eso decía que ya hemos tomado la decisión de incorporar 13 inspectores más. Eso va a ser un refuerzo, creo que yo, cualitativo y cuantitativo importante, porque hoy tenemos 22, que en principio son pocos. Por lo pronto no tenemos un inspector en forma permanente en cada departamento. Eso ya habla de una debilidad. La tenemos, la reconocemos y por eso vamos a hacer este esfuerzo. Este llamado, también debo reconocerlo, estuvo pronto ya hace algunos meses, debimos haberlo concretado el año pasado, por razones de carácter legal que terminamos de corregir en la rendición de cuentas y hubo que introducir un artículo específico, se postergó para el año 2022, pero ya está vigente la rendición de cuentas, así que con toda seguridad en los próximos días estemos haciendo... Obviamente que verano estamos hablando de Maldonado, Rocha, Colonia, aquellos capaz que Salto, ¿no? Por esta situación y porque es donde más gente va, pero digo, en ese proceso aleatorio de fiscalizaciones se recorre todo el país, pero hay zonas en las que, digamos, se va menos porque hay menos movimiento o igual se recurre con frecuencia.
Yo creo que digamos, la presencia de INAU y del cuerpo inspectivo, a pesar, repito, del escaso número de inspectores, es muy importante y tiene una capilaridad, yo creo que destacable, en cuanto a que no queda departamento sin visitar o sin cubrir. Y sobre todo, Daniel, insisto en un concepto que es muy importante, que es el de la articulación. Es decir, los inspectores no actúan solos ni planifican su actividad en soledad. Es decir, actúan en forma muy coordinada con, sobre todo, los funcionarios y los inspectores de los gobiernos departamentales, que son los que conocen el territorio y los que saben cuándo en determinado departamento va a haber una actividad especial o eventualmente puede estar ocurriendo algo. Entonces nos convocan a nosotros, ¿verdad? Sí, recuerdo con las finales de las copas, que se hizo toda una actividad de prevención. Quiero volver a este dato, ¿no? Esta cifra de que en 2021 aumentó más de un 20% los casos detectados de explotación sexual en menores. ¿Puede haber un subregistro o casos que no estén denunciados? ¿Y cuál es el análisis que se hace por este aumento? No tengo duda que lo hay, el subregistro, y sin perjuicio de eso, claramente un crecimiento que nos debe preocupar a todos, que no tiene que ver solo con este tema que estamos hablando, no tiene que ver solo con la actividad de la noche o con eventualmente la labor de los inspectores para prevenir la explotación sexual. La labor de los inspectores tiene que ver en parte, pero la explotación sexual es un concepto amplio que además el nombre lo define y así lo define la ley, explotación sexual comercial y no comercial. Muchas veces acontece en el seno del hogar. Claro. Tuvimos un caso que nos estremeció a todos, pero que después de todo tampoco es nuevo, la semana pasada, una niña de 10 años que era abusada en Bella Unión, explotada sexualmente, porque su propia madre y su padrastro recibían una retribución por parte del explotador. Es bastante común eso. Una cosa que nos parece... Y la frontera, ese dato y la frontera, está muy asociado, ¿no? Sí, sí, la explotación sexual está muy georreferenciada, hay estudios en ese sentido, la frontera tiene una participación importante. Las zonas turísticas en determinadas etapas del año también son zonas de riesgo interesante. Las zonas donde se producen actividades en forma extraordinaria, como puede ser, por ejemplo, la construcción de una planta de celulosa, pasó con UPM1, con UPM2 se ha actuado muy bien en cuanto a que la propia empresa, debo reconocerlo, se ha adelantado los acontecimientos, se ha tomado medidas para prevenir este tipo de conductas. Acá hay un componente cultural muy importante también. Veíamos otro caso que Canal 4 lo difundió mucho en el día de ayer, en la Ruta 5, de un adolescente de 15 años que de hecho estaba ejerciendo la prostitución. Y tolerado esto por su propia madre en apariencia. Y fue formalizado un adulto que la explotaba sexualmente o abusaba sexualmente de ella. ¿Por qué razón? Porque por más que mediara un aparente consentimiento, eso no deja de ser delito cuando se trata de un menor de edad. Sí, es un menor de edad. El consentimiento no legitima nada. No. Es decir, y acá hay un componente también de carácter cultural. Todos tienen que saber, la sociedad tiene que notificarse y los potenciales perpetradores o facilitadores de este tipo de delitos tienen que saber que si se trata de una menor de edad, por más que haya un aparente consentimiento, eso es un delito y se castiga con prisión. Y está bien que se castigue con prisión, por supuesto. Volviendo al tema de recursos humanos, Argencio, ¿no? Por el Frente Amplio, directora de INAU, dijo que no se usaron 400 millones de pesos del presupuesto anterior que justamente iban a estar destinados a recursos humanos. ¿Es así? Es así, porque el rubro cero se previó y se proyectó un rubro cero muy importante, previendo el ingreso de estos inspectores, el ingreso de 50 supervisores, que si Dios quiere también en esta misma oportunidad vamos a hacer el llamado que no pudimos hacer el año pasado por la misma razón, supervisores de los distintos programas, y además estamos incorporando educadores, psicólogos y asistentes sociales. O sea, no se usó, pero se van a usar, o sea, por supuesto, están destinados a esto. Claro, un tema de tiempos. Okay. Tanto es así que para educadores, psicólogos y asistentes sociales los llamados se hicieron. Nos retrasamos un poco, la pandemia nos retrasó bastante, lo cual no quiere decir que no haya entrado nadie al INAU. Entraron desde que empezó la pandemia para acá más de 100 trabajadores como educadores porque fue necesario obviamente reforzar la atención en función de las exigencias que la pandemia nos planteó y en función de que obviamente en toda institución, en toda organización humana hay un decantamiento natural de gente que se jubila, que renuncia, que se retira. Lo normal. ¿Hay muchos niños en INAU? ¿Niños y adolescentes? Bueno, INAU atiende, lo que pasa es que INAU tiene muchas modalidades de atención, sí, claro. Pero se vinculan al INAU más de 100.000 niños por año. Mañana empiezan los CAIF, por ejemplo. ¿Se vacunaron a los niños dentro de INAU, por ejemplo? Sí, claro. ¿Están vacunando? Hicimos una coordinación con Salud Pública que está en plena ejecución. Estamos hablando en las distintas modalidades, o sea, niños que viven en residencias, niños que están a cargo de familias de acogida, niños que están a cargo de su propia familia,
pero que igual tienen vínculo con el INAU, porque el INAU les hace el seguimiento. Bueno, allí en la franja de 5 a 11 estamos hablando aproximadamente de 1.500 niños en todo el país, niños y niñas. Eso se ha venido cumpliendo de forma muy descentralizada, en los departamentos del interior ya prácticamente está ejecutado o cumplido. En Montevideo restan algunas coordinaciones porque hay algunos centros donde la presencia de niños en esa franja es muy numerosa y allí estamos coordinando que Salud Pública vaya a vacunar a los distintos centros. Siempre- Sí, perdona. No, dale, tranqui. Hablando de CAIF, que mañana justo se dice que empieza, Sí. el número de CAIF se mantiene, aumentaron. ¿Y qué pasó con los psicomotricistas que estuvieron bastante en pie de guerra con lo que tenía que ver con la renovación de sus contratos, que para mí la psicomotricidad es fundamental a nivel de los centros CAIF? Los CAIF son aproximadamente 455. Me interesa especialmente señalar que mañana retoman su actividad Por eso, porque sí. detienen su actividad o tienen su licencia en el mes de enero. Enero. Para eso nosotros también firmamos un nuevo, o comunicamos, hoy lo vamos a comunicar, un nuevo protocolo que acordamos con Salud Pública en términos muy similares a los que acordó la educación formal, a los que acordó la ANEP, de acuerdo a las nuevas pautas sanitarias. Y en el día de mañana entonces están empezando esos 455 CAIF, alguno más, alguno menos, y están empezando también más de 100 clubes de niños y más de 100 centros juveniles que se gestionan por convenio con organizaciones sociales. Todo eso vuelve a la presencialidad y por supuesto sobre la base de estos nuevos criterios, pero en el afán de prevenir lo que ustedes hablaban con el doctor Galeana antes, es decir, de recluir, de no recluir o de no determinar que los niños tengan que padecer las consecuencias del encierro y del aislamiento como consecuencia de la pandemia. Pero no se han cerrado centros CAIF ni clubes de niños, o sea, ¿se mantiene la cifra o No, han aumentó? abierto nuevos. Han abierto nuevos, perfecto. Es más, Daniel, voy a dar un dato. En el año 2021 que pasó, nosotros abrimos 21 centros nuevos, entre centros de primera infancia, clubes de niños y centros juveniles. Y este año nos viene el enorme desafío de dar un salto importante, cuantitativo y cualitativo, por el refuerzo presupuestal de la rendición de cuentas, de más de 50 millones de dólares para la primera infancia, que va a implicar, y lo tenemos que hacer, que en el 2022 se abran 26 nuevos CAIF, que ya está en marcha, es más que una licitación, estamos por firmar el contrato y esperemos en marzo poder estar empezando las obras, y se están concretando también ampliaciones de CAIF ya existentes, en los que con estos mismos recursos vamos a abrir nuevos grupos. Allí donde haya demanda insatisfecha de 1 año o de 2 años o de 3 años, la idea es abrir una nueva sala, reforzar los equipos. Todo eso está en marcha. Yo hoy voy a tener una reunión, por ejemplo, con la directora de Primera Infancia. Estamos trabajando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El propósito es ampliar la cobertura, porque nos parece fundamental que los niños se escolaricen y se institucionalicen, ahí sí, desde la más No, temprana exacto, hora. que es fundamental, los primeros 3 años de vida Sí, son sí. fundamentales. ¿Y los psicomotricistas? ¿Qué pasa con los psicomotricistas? Los psicomotricistas en su momento, Faltan psicomotricistas. Claro, faltan y en Faltan. su momento habían contratos que habían caído y no sabían si iban a volver a recuperar su No, trabajo. contratos con el INAU No. no. Puede haber pasado con psicomotricistas que en todo caso eran contratados por las organizaciones. Ajá. Pero reconozco sí que se necesita, hay demanda de psicomotricistas y tendríamos que incorporar más Bien. en muchos Como lugares. parte Es de verdad. lo que es el aumento de recursos para todos los CAIF de personal. Claro. Es parte de lo Bien. que vamos a Pablo, estudiar. recién mencionabas las familias de acogida, ¿no? Y siempre que venís es un tema bien interesante e importante de hablar. Recuerdo hace unos meses una campaña para que familias se sumaran a esta iniciativa. ¿Qué balance se hace con respecto a las familias de acogida y a las adopciones, ¿no? A todos esos chicos que estuvieron todo este tiempo esperando su familia. ¿Hay buenas noticias? Hay buenas noticias, Jimena, y te agradezco la pregunta. Buenas noticias por lo que pasó y por lo que espero que pase en el 2022. En el 2021 nosotros logramos, a partir de esa campaña que lanzamos el 17 de agosto en Torre Ejecutiva, que se incorporaran más de 350 familias nuevas, que no todas todavía están constituidas, porque después que se presentan las familias y toman la decisión de convertirse en familia amiga hay un proceso de valoración, pero más de la mitad de esas 350 familias ya están habilitadas y las demás están en proceso de valoración. Es una muy buena noticia. Y las adopciones han ido mejorando al punto tal que no les puedo dar un número hoy, no por guardármelo, sino porque todavía no tengo el número definitivo, pero los números del 2021 son muy positivos, tanto en cuanto a las adopciones que se concretaron, que supera esa cifra, la cifra del año pasado, por supuesto, y las cifras históricas, no en términos espectaculares, pero sí marca una tendencia de crecimiento, y al mismo tiempo una mejora en algo que es muy importante, que es el tiempo de valoración de las familias adoptivas. Aquello de que cuando asumimos el año pasado había un atraso de 4 años, ahora la ley de urgente consideración estableció el plazo máximo de 18 meses. Sí. Nos hemos ido alineando con ese plazo y hemos venido bajando
significativamente el tiempo que al Estado le demanda valorar y determinar que una familia está en condiciones de adoptar. Estas son muy buenas noticias. Y esto es parte del debate que sin duda va a tener lugar o tiene lugar con relación a la decisión popular del 27 de marzo. Claro. Yo aspiro a que los 2 artículos que están impugnados referidos a el régimen de las adopciones, su derogación no prospere. Y lo digo con absoluta honestidad intelectual, no estoy haciendo política partidaria porque además no puedo hacerlo, pero creo que sería una muy mala cosa, porque esas disposiciones, junto a las otras que están vigentes de la Ley de Urgente Consideración, y por supuesto, complementado eso con la gestión que se ha venido llevando a cabo desde el Poder Ejecutivo y desde el directorio del INAU, bueno, han determinado una nueva tendencia y una nueva realidad que yo creo que sería realmente lamentable que en todo caso quedara trunca o que tuviéramos en eso un retroceso. Y si se derogaran esos 2 artículos, creo que sería una muy mala señal. ¿Qué artículos específicos son los números? Son los 403 y 404. 403 es un tema muy delicado, ¿no? Porque para los padres que van a adoptar pasan por diferentes estados. En todo ese tiempo de evaluación pasa por diferentes estados. Incluso muchos tambalean a veces en la decisión finalmente de si adoptar o no. O sea que hay un tiempo importante también para ellos de asumir la nueva realidad y los nuevos desafíos que la institución le marca para saber si están aptos para recibir a ese hijo o esa hija, ¿no? No puede ser tan mínimo, no puede ser tan máximo, pero tampoco puede ser tan mínimo. 1 año y medio, 18 meses. Claro, exacto. Por eso yo creo que ni tanto ni tampoco. Seguro. Es decir, me parece que en eso la ley, y este no es uno de los artículos impugnados, quiero ser muy claro, pero lo de los 18 meses yo creo que ha sido una solución inteligente por parte del legislador de haber introducido eso en la LUC, en cuanto a establecer eso como plazo máximo, pero tampoco con excesiva rigidez, porque la propia ley prevé una válvula de escape. Si se diera alguna circunstancia de las que tú insinúas que son absolutamente reales, porque cada familia y cada niño es una historia distinta, y el Estado necesitase en algún caso concreto algo más de tiempo porque las cosas se atrasaron o la situación de esa familia fue cambiando, bueno, la propia ley prevé que el Departamento de Adopciones le eleve un informe al directorio del INAU y el directorio del INAU prorrogue esos 18 meses. Ahora, como criterio general, 1 año y medio es un tiempo suficiente para que el Estado haga con esa familia todo el proceso de acompañamiento, de valoración, los talleres, las entrevistas con las duplas, con los asistentes sociales, con los psicólogos. Es un tiempo más que razonable para que el Estado llegue a la conclusión de que una familia puede o no puede adoptar. Está en condiciones o no de darle a un niño lo que le tiene que dar. Claro. Pablo, ¿qué pasa con la vacunación en los centros de INAU? Y me refiero sobre todo a niños y adolescentes que no están con su familia, que dependen, están en hogares permanentes de INAU. Ahí se toma la decisión de decir, bueno, INAU vacuna al 100% de los niños, o sea, porque no es obligatoria la vacuna, los padres no se están haciendo cargo, están en centros de INAU. ¿Cómo se maneja eso? Tanto con los niños como con los adolescentes. En el caso de los niños vinculados al INAU, y pasó con los adolescentes cuando se vacunó de 11 a 17 la vez pasada, existe lo que llama el consentimiento informado, como con relación a cualquier niño. Un adulto tiene que hacerse responsable y firmar la autorización o el consentimiento. Y aquí esto se dirime o se define en función de que rija o prevalezca la patria potestad o la tutela. Bien. Cuando son niños que están vinculados al INAU, pero la patria potestad está vigente, hay padre y madre. Ahí hay que consultar a los padres. Son los padres los que toman la decisión final. Perfecto. Cuando eso no ocurre y es el Estado, pues es el INAU a través del director del hogar o a través de otro funcionario quien brinda ese consentimiento. El criterio nuestro, por supuesto, es recomendar la vacunación. Y así se lo recomendamos a todas las familias de origen, a las familias biológicas, a las familias amigas. Ahora, naturalmente, cuando hay patria potestad, la decisión final es de los padres, pero sobre la base de que nosotros entendemos que la vacunación es buena y es necesaria. El mismo Estado que vacuna y que desde el Ministerio de Salud Pública recomienda la vacunación, es el mismo Estado que con relación a los niños vinculados al INAU hace exactamente la misma. Y en ese sentido, conducta. Cuando es el funcionario el que tiene que tomar la decisión porque el padre no tiene la patria potestad, ¿se llega al 100% de esas situaciones? Porque puede pasar algún funcionario o algún director de centro que, por ejemplo, no esté de acuerdo con la vacunación. ¿Quién firma eso? ¿Quién autoriza? Bueno, en ese caso, no recuerdo ningún caso concreto, pero ese funcionario debería hacer saber su discrepancia con la vacunación, porque de pronto él no se vacunó. Estamos hablando de un caso hipotético. Bueno, pero puede pasar. Y ahí en todo caso INAU tendrá que tomar la decisión. Bien. ¿Qué pasa con ese niño? Porque en definitiva ese funcionario actúa por delegación. La decisión final obviamente le corresponde siempre al directorio, que es el responsable político de las decisiones políticas en el buen sentido del término del INAU. Ya estamos terminando, pero hubo un caso hace años, a ver si lo recordás, Pablo, creo que era una familia de acogida que, claro, quería quedarse con la criatura y en realidad no había hecho todo el trámite para la adopción. ¿Eso sigue siendo algo común o fue un caso absolutamente aislado?
No es común, pero tampoco es un caso aislado. Con relativa frecuencia ese tipo de situaciones se dan. Son dos regímenes distintos. Las familias de acogida se entiende que son situaciones transitorias, Sí. se les asigna, se les encomienda el cuidado de un niño por un periodo determinado, pero muchas veces como los procesos se van prolongando y eventualmente con relación a ese niño no se ha tenido éxito en cuanto a revincularlo con su familia biológica o no ha salido un proceso de adopción alternativo, bueno, entonces las situaciones se van prolongando en el tiempo y la prolongación en el tiempo muchas veces determina que se generen lazos de afecto. Sí, vínculos. Son claro. situaciones complejas. Muchas veces, ahí está la labor de los psicólogos, ¿no? Y de los técnicos, que son los que dan la medida exacta en cuanto al manejo de los tiempos, en cuanto a procesar estas decisiones y estos cambios, que siempre son difíciles y siempre son complejos, de la manera más acertada posible. Esa familia, si pasado el tiempo visualiza que quiere quedarse con la criatura, ¿puede en paralelo hacer el trámite de adopción? A ver, este es un tema bien delicado porque tiene que ver también con la discusión de la ley de urgente consideración. Si esa familia pretende por una vía oblicua adoptar y se inscribe como familia amiga porque es más rápido, seguramente le va a ir muy mal, esa conducta no corresponde y creo que va a ser malo para el niño, va a ser malo para la familia y en definitiva el resultado va a ser negativo. Pero si se da Ahora, naturalmente, si en los hechos, si no es como estrategia, digamos, si se si da en el naturalmente. marco de la buena fe, porque Sí, hay ahí está. antecedentes Sí, por además, y supuesto. hay antecedentes antes de la LUC. Sí, por supuesto. Esa familia amiga resulta que en los hechos tuvo en acogida a ese niño durante mucho tiempo y pasaron los meses y pasaron los años y se generó, como dice la ley, una situación lícita de hecho, donde además el niño está a gusto y ya reconoce a esa familia como sus referentes afectivos, eso puede derivar en un proceso de adopción. A través de una decisión de la justicia, que la justicia es la que tiene la potestad de hacerlo. Perfecto. Porque en esto muchas veces se confunde, muchas veces se cree que es el INAU el que tiene la última palabra en materia de adopciones. No es el INAU. El INAU en todo caso asesora a la justicia, valora a las familias y después propone la vinculación de un niño con una familia adoptiva. Claro. Pero el que tiene las plenas potestades es el juez y es la justicia especializada, que es la justicia de familia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Por venir nuevamente al programa a charlar con nosotros. Siempre un gusto.